Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por venir a esta mesa verde Los Hogares Peruanos en Chile, usando la encuesta socioeconómica nacional, que es una presentación que nos va a hacer nuestra querida investigadora Tania Vázquez, investigadora principal del IEP y colega muy apreciada. Como saben, Tania tiene una maestría y un doctorado en Sociología por la Universidad de Texas, en Austin, y una especialización en demografía, precisamente en el área de migración, y ha trabajado diversos temas, como la migración interna e internacional, urbanización, educación, usando las perspectivas de la demografía de hogares, el análisis de redes sociales y sistemas de información geográfica. Entonces, sin más, le dejo la palabra a Tania, ¿no?, que va a tener unos 45 minutos para la presentación, y luego abrimos las preguntas. Ok, estoy buscando mis lentes. No voy a tener micro, ¿no? Ah, sí, sí. Ya. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a esta presentación. El título de mi presentación es bastante general, en realidad, porque lo que va a involucrar son diferentes elementos que son un poco distintos entre sí, pero todos los elementos los que quiero conversar, presentar, tienen que ver con dos digamos, puntos unificadores. Una primera cosa es que estoy usando una fuente de datos demográfica que es la encuesta de caracterización socioeconómica CACEN, es la encuesta de hogares de Chile, así como nosotros tenemos la ENAO, ¿no?, la encuesta nacional de hogares. En Chile está la encuesta CACEN. Y el segundo punto de encuentro de todos estos elementos es que yo me preocupo en todos los artículos de los que voy a mencionar, me preocupo por tener sobre todo una perspectiva que es la perspectiva de los hogares, es una unidad de análisis específica que me interesa bastante, que es la de los hogares, tanto que sean hogares de diferentes tipos y sus características como los hogares familiares. Bueno, para saludarlos también a esta presentación, les estoy mostrando ahorita una escena que se puede observar frecuentemente, sobre todo en el centro de Santiago de Chile, ¿no? Probablemente algunos conozcamos esta escena, que es, bueno, en la Plaza de Armas. Generalmente se transita mucho, los ciudadanos extranjeros caminan mucho por ahí, se encuentran, hacen sus interacciones, ¿verdad? Para todo, pues, interacciones laborales o pasean, ¿verdad? Y en este caso tenemos bueno, una escena que es la de un grupo de ciudadanos peruanos que que son entre amigos entre ellos, o son familiares también, y que están tomando sus puestos para ser retratados como una familia, como un hogar, ¿no? Es un hogar finalmente el que se encuentra ahí. Bueno, la presentación la voy a hacer en 4 momentos. Un primer momento voy a hacer una pequeña presentación de los artículos que yo he venido trabajando con esta fuente, que son 3, pero me voy a dedicar específicamente al último artículo final, porque es para concentrar la presentación, que sea orgánica, no sea muy diversa, ¿verdad? En el segundo momento voy a hablar de los datos y de los métodos, justamente voy a hablar un poquito de la encuesta y de los métodos de todos los artículos que voy a presentar, de los 3, pero específicamente del tercero, que es el que va a ser el más presente en la presentación, los hallazgos de ese último artículo tercero que estoy mencionando y sus conclusiones. Veamos un poco estos 3 artículos. Bueno, en diferentes momentos yo he tratado de usar esta fuente, la CACEN, esta fuente de datos, la CACEN. Un primer artículo que escribí, fue a pedido de un grupo bilateral o de académicos, tanto chilenos como peruanos, que se organizó como para preparar y también para, digamos,
mejorar los resultados en la prensa y en otros, los resultados del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿no? Después de, bueno, respecto al diferendo marítimo. Entonces, académicos de todas las especialidades, economistas, sociólogos, ingenieros, políticos, embajadores, se organizaron básicamente a voluntad del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica del Perú y también de la Universidad de Chile y también de la Konrad Adenauer, fundación, ¿verdad?, tanto de Lima, de Perú, como de Chile. Entonces, esto yo llegué ahí porque me invitó Antonio Zapata, que era el historiador, ¿no?, el académico que se refería a la historia, y de verdad esto me ha traído un conjunto de experiencias académicas muy interesantes. Una de estas es este artículo, ¿no? Entonces, yo en mi especialidad, las cosas que yo puedo hacer, que me interesan, lo que hice fue buscar esta fuente de datos y descubrí un mundo, ¿no?, que se puede seguir trabajando. Entonces, en ese artículo yo trabajé sobre los arreglos residenciales, que son, básicamente son la forma como, así como se dice, ¿no?, la organización sobre dónde viven, cómo viven los ciudadanos peruanos. Es toda una temática, la de demografía social, la de los arreglos residenciales, porque tiene que ver con cosas materiales, pero también con cómo la persona está en comunidad y en esa microcomunidad que es un hogar, ¿verdad? Con quienes viven, la estructura de los hogares, cómo la estructura de los hogares puede tener un efecto en la calidad de vida de los menores, en sus transiciones a la adultez, la calidad de vida de los adultos mayores, el comportamiento económico, las decisiones económicas, los presupuestos, todo eso tiene que ver con la temática de los arreglos residenciales. Y bueno, ahí también hice un conjunto de exámenes muy específicos tratando de elaborar indicadores sobre vulnerabilidad demográfica, que es lo que les voy a hablar en un ratito, y en este caso usé la encuesta CACEN 2009, que es la última reciente para el momento que yo trabajé en ese caso. El segundo artículo está enlazado con el primero, porque como ustedes saben, las investigaciones van encontrando hallazgos y de ahí hay preguntas nuevas, uno se interesa por eso y le sigue la pista y así se va hilvanando un conjunto de explicaciones. Eso es lo que me está pasando con esta fuente, ¿no? Entonces, en ese primer artículo yo descubrí una cosa súper interesante que son los hogares binacionales, ¿no?, los hogares familiares binacionales. Entonces, me metí a ver cómo eran, qué pasaba, y entonces para una conferencia que es que fue en Corea, sobre estudios de fronteras, que es una temática muy interesante que se puede abordar desde diferentes disciplinas, desde la ciencia política, desde la demografía, por supuesto, de la antropología, ¿verdad?, la economía. Además, creo que un conjunto de preguntas que cada vez van a ser mucho más importantes, justamente porque la movilidad humana es central en la política de estos tiempos y lo va a seguir siendo, va a tener más complejidad aún. Entonces, bueno, ahí trabajé este tema de los hogares binacionales y en tercer lugar les hablo un poquito de este artículo que es el que en específico, específicamente voy a trabajar para la presentación, que es esta sobre migración permanente, movilidad social, duraciones socialmente esperadas entre migrantes peruanos en Chile, usando en este caso ya 3 ondas de la CACEN, ¿no?, la 2006, 2009, 2011. Esto lo hice para una conferencia que se organizó en México entre instituciones como el Colegio de México y otras instituciones de investigación, que se hizo como homenaje a la trayectoria y a la jubilación, digamos, de la universidad de un investigador que tiene que ver mucho con el Perú, por eso también lo estoy escribiendo. Su obra no se conoce demasiado en las nuevas generaciones, que es la del doctor Brian Roberts. Y bueno, como se jubilaba de la Universidad de Texas de Austin, él ha trabajado también en Perú, en Guatemala, entonces le hicieron un homenaje y yo intenté utilizar un poco de su trabajo para hacer estas preguntas nuevas sobre la migración peruana en Chile, ¿no? Entonces, bueno, hay un trabajo sobre eso, pero una versión corta
de este artículo o de este trabajo está en la revista Argumentos, nuestra revista del Instituto de Estudios Peruanos. Está publicado en el 2014, se puede revisar, como saben, todos los artículos de la revista Argumentos se descargan en PDF. Y bueno, entonces para hablar un poquito voy a hacer una digresión de la literatura de estos estudios, en este caso, una nota indirecta. Voy a hablar de que, bueno, uno de los libros más importantes que tienen que ver con la investigación sobre Perú, que ha trabajado Brian Roberts con su colega, también antropólogo, en este caso Brian es sociólogo, pero otro antropólogo que muchos conocen seguramente es Norman Long. Norman Long y Brian Roberts hicieron este trabajo conjunto, Miners, Peasants and Entrepreneurs Regional Development in the Central Highlands of Perú, que fue publicado en el 84 por la Cambridge University, y en el fondo editorial del Instituto de Estudios Peruanos acá se publicó en su versión castellana en el 2001. Ahora, este libro está en la biblioteca, pero ya está agotado, pero sí he encontrado que en la librería del Virrey está todavía, hay fuentes, ahí están vendiéndola, pero probablemente tal vez lo podemos pensar porque realmente es un librazo. Bueno, sigamos hablando de los métodos, ¿no? Entonces quiero volver a interesarlos en esta fuente de datos, la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica de Chile, la CACEN. Fue una encuesta conducida, diseñada desde la perspectiva del actual Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, antes se llamaba Ministerio de Planificación de Chile, y menciono esto porque en los diferentes años pueden encontrar referencias a eso, entonces para que no haya confusión. Entonces trabajo desde 2006 hasta 2017. En su versión del 2006, porque esta encuesta en realidad es una encuesta que existe desde 1990 y es trienal, ha sido bienal, ha sido trienal, ahora es un poquito más frecuente, ahora está siendo como bienal, pero desde su versión del 2006 hay un segmento muy específico, muy interesante, que se llamó Migración Territorial y Movilidad, ¿no? Y es de las encuestas de Sudamérica una de las primeras que tiene preguntas sobre migración internacional, ¿no? Y migración interna sí había algunos indicadores. Pero bueno, desde el 2011 este módulo se ha complejizado, ahora se llama módulo de identidades, redes y participación, y bueno, como les digo, tiene información sobre migración interna e internacional hacia Chile, ¿no? En Chile. Bueno, gracias a esta fuente de datos que es relativamente nueva, es posible, como les decía, identificar en sus microdatos, los datos que están a nivel individual, ¿no es cierto?, como parte de toda la muestra nacional, los hogares en que los ciudadanos peruanos son miembros, que han formado ellos mismos o a los que se han anexado, ¿no?, como familiares que vienen por un tiempo, como amigos, que es una forma también que se hace la inserción residencial cuando uno migra a otro país. Entonces se puede obtener información muy detallada de cómo son su experiencia, ¿no? También las características de los hogares, por supuesto. Bueno, aparte de esta encuesta, esta fuente de datos tiene otros módulos, ¿no? Así como nuestra encuesta nacional de hogares, la ENAO, tiene módulos sobre educación, salud, ¿verdad? Bueno, este módulo, ellos no lo tienen separado como nosotros, que tenemos que unir todas las bases de datos específicas, sino la tienen completa en una sola base de datos, y tienen módulos sobre las características de los hogares, sobre los núcleos familiares, tienen módulos sobre salud, educación, trabajo, empleo, ingresos, y cada año tienen unas mejoras interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahora ellos tienen preguntas sobre orientación sexual, ¿no es cierto? Tienen preguntas sobre identidad de género, tienen un nuevo módulo sobre parejas, ¿no?, etnicidad, etcétera, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, nuestras preguntas de orientación sexual recién se están probando un poco experimentalmente y casi un poco de forma escondida en la encuesta nacional de presupuestos, la ENAPRES, está ahí por si acaso si alguien lo quiere revisar, está escondida pero existe, y las de identidad de género y orientación sexual solamente se han probado en la encuesta esta virtual para la población LGTBI, ¿verdad? Bueno, los indicadores de etnicidad son parecidos a los de nosotros, es accesible totalmente, son los microdatos y la metadata de la fuente. Quiero entrar acá, pero no puedo.
bueno, no importa. Se busca Kaizen y se encuentra ahí, se baja todos los años, ¿no? Hablando un poco de los métodos. Mi método ha sido bien sencillo en realidad, mis métodos han sido muy sencillos y consisten básicamente en zambullirme en los datos, en los microdatos y ver qué hay y qué pasa. Y entonces, en los datos que son registros individuales, o sea, de personita por personita, ¿no es cierto?, que tiene su variable, que es migrante, no migrante, chileno, de todas las nacionalidades, ¿no? Generar variables que estén a nivel del hogar, a nivel individual, pero a nivel del hogar, de núcleo, ¿no? Y ver patrones, luego colapsar, es decir, hacer que todos los miembros de un hogar formen parte de una unidad que sea hogar, ¿no es cierto?, y luego crear una base de datos, por ejemplo, puramente de hogares, ¿no? Y ahí examinar nuevos patrones que solamente se ven cuando uno tiene esa perspectiva. A partir de ver esos patrones que me iban interesando, ir armando explicaciones o historias, ¿no?, regresando a los dos niveles. Ese, en general, ha sido el método que he realizado. Pero, bueno, una cosa interesante dentro de los métodos es fijarnos un poco en las mediciones de la migración, porque siempre la observo, me preguntan también, y es que las migraciones, tanto internas como internacionales, hay digamos, acuerdos técnicos, hay también, digamos, formas de hacer las mediciones en cada país, en América Latina, interviene también la División de Población de las Naciones Unidas, ¿no? Y todo eso ha generado un poco algunas cosas que es interesante saber. Y quiero definir más o menos a qué se refiere esta medición de la migración de toda la vida, la migración reciente, ¿no? La migración, bueno, como ustedes saben, las migraciones, el proceso, bueno, pueden haber diferentes tipos de movilidades, pero la que se define específicamente, operativamente como migración, es en la que intervienen dos elementos. Hay un cambio de residencia permanente, hay un traslado de residencia, se llama así, en todas las definiciones se van a encontrar, y tiene que involucrar un traspaso de algún tipo de división o límite geográfico, ¿no? político geográfico. Cuando existen esos dos elementos hay migración. Entonces, amerita que veamos cómo se mide esto de la migración de toda la vida, la migración reciente. Muchos ya lo saben, yo lo estoy repitiendo de repente, pero a algunos les será útil. Hay tres formas de hacer la medición de la migración, ¿no? Una se refiere son transiciones migratorias específicamente, se cambia de un estatus de no migrante a migrante porque ha pasado algo, ¿no? Esta es la más usual y la que tiene que ver con la migración de toda la vida, la migración reciente. Hay otras formas de medir que tienen que ver con la duración de la residencia, traslado de residencia, cuánto dura, estar en otro lugar, ¿no es cierto? Hay formas distintas de hacer estas mediciones, y una tercera forma que tiene que ver con el número de migraciones de una persona experimenta a lo largo de su vida, en un intervalo definido, etcétera, ¿no? Entonces yo me voy a centrar solamente en la primera forma, que es las transiciones migratorias. Entonces estas transiciones migratorias, como decía, se entienden porque hay un cambio de un estatus de no migrante a estatus de que es uno migrante, o se puede medir el proceso de la migración. Se derivan de comparar el lugar de residencia durante el momento del registro, entre comillas, actual, o sea, cuando encuentras a una persona, la censas, le haces una encuesta u otro, ¿no es cierto?, comparando ese lugar de residencia en ese momento con el lugar de residencia en algún momento previo o pasado, ¿no? Cuando el momento previo o pasado es su momento de nacer, ¿no? Se trata de la migración de toda la vida y todas las fuentes de datos la tienen. Con que tengas dónde nacieron, el lugar de nacimiento que tienen todas las encuestas y censos, y el lugar que encontraste la persona donde reside permanentemente, tienes migración de toda la vida. Entonces se puede investigar. Y otra forma de hacerlo, que no está en todas las fuentes, sobre todo está en los censos, es la migración en el que el momento previo, que digo, es un intervalo definido, ¿no? por la institución técnica, ¿no? Puede ser 1 año, puede ser 2 años, puede ser 5 años. La práctica técnica es que sea 5 años, como se usa en el Perú, también se hace así en Chile. En América Latina en general se hace por 5 años. Entonces, esa es la que se llama migración reciente, ¿no? Bueno,
ahora habla un poquito de los métodos en diferentes momentos, solamente para ver qué cosas se pueden hacer en los 3 artículos mencionados antes, ¿no? Bueno, en este primer artículo que les hablé de los arreglos residenciales y la demografía general, ¿no? Ahí utilicé un conjunto de cálculos, un cálculo de indicadores específicos de una temática que se ha levantado mucho en CEPAL y en la OIT, cuyo en realidad que es como resultado de la experiencia, del conocimiento de muy buena, además de muy buen criterio sociológico de un sociólogo uruguayo que se llama Rubén Katzman, Katzman, y él elaboró junto con su equipo, cuando estaba en CEPAL y luego en OIT, esta idea de vulnerabilidad demográfica, ¿no? Se pueden encontrar indicadores que expresan que una sociedad tiene un grado, ¿no?, de vulnerabilidad demográfica o no. Entonces, estos son los indicadores por si a alguien les interesa. La relación de dependencia demográfica es un indicador, puede ser la relación de dependencia demográfica total, de niños o de ancianos. Muchos deben saber que esta es una razón, una relación, ¿no es cierto? Se divide en el numerador, tienes a las personas que son consideradas dependientes, y en el denominador a las personas que son consideradas no dependientes. Hasta la práctica es que arriba tengas a los menores de 0 a 14 más los mayores de 65, ¿no? Y abajo tengas en el denominador a las personas de 15 a 64 años. Entonces, bueno, ese sería un indicador. Otro indicador de vulnerabilidad son los hogares que tienen jefatura femenina con presencia de hijos menores de 15 años o 18 años. Un tercer indicador son los hogares donde hay adolescentes que tienen hijos, ¿no es cierto?, de 19 años o menos, que tienen hijos. Otro indicador es el de un jefe de hogar anciano o anciana que tenga presencia de menores en el hogar, ¿no es cierto?, de 18 años, puede ser como padre, como abuelo, ¿no? Hogares de abuelos también es una cosa que tiene su propia literatura que es bien interesante de examinar. Y lo último, hogares uniparentales, ¿no? O sea, generalmente son jefas de hogar, pero también pueden ser padres que tienen presencia de menores de 18 años. Bueno, en el segundo artículo ahí encontré, y los resultados están después, tienen que ver con los hogares binacionales, ¿no? Entonces ahí encontré hasta como 4 formas digamos, de expresar esta binacionalidad en los hogares. Una es que se encuentra que hay en Chile, ¿no? En Chile hay hogares de jefas o jefes de hogar que son peruanos, que tienen un cónyuge peruano, padres, ¿no?, peruanos, pero cuyos hijos han nacido, alguno de sus hijos o todos han nacido en Chile. Ya es un hogar binacional. Tienes otra segunda posible estructura en la que el jefe del hogar es chileno, ¿no es cierto?, o chilena, si es jefa de hogar, tiene cónyuge peruano y alguno o todos los hijos han nacido en Chile, otra forma de tener esta binacionalidad en el hogar. Una tercera es que se puede encontrar a un solo jefe de hogar, generalmente es una mamá, ¿no es cierto?, son jefas de hogar sin un cónyuge, con alguno o con todos sus hijos nacidos en Chile. Y una cuarta forma es que tienes una jefe o jefa de hogar que es peruano, que tiene cónyuge chileno o chilena y tiene alguno o todos sus hijos nacidos en Chile. Entonces ahora sí voy a entrar a la parte del artículo tercero que les decía que voy a hablar con más detenimiento, ¿no? En este artículo yo traté de usar una teorización que hace Brian Roberts en el 95 de una noción que en realidad acuña un sociólogo muy importante clásico, que es Robert Merton, sobre las duraciones socialmente esperadas. Estas duraciones, esta noción es muy interesante porque interviene mucho, es una forma de entender cómo las expectativas que socialmente se construyen sobre cualquier cosa, sobre relaciones interpersonales muy íntimas o incluso que no son tan íntimas como orientadas hacia la comunidad, ¿no? ¿Cuánto va a durar eso? Y cómo que el entendimiento que tienen los grupos de cuánto va a durar algo interviene creando un tipo de sociedad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, respecto de los inmigrantes venezolanos, todos tenemos duraciones socialmente esperadas
de cuánto va a durar su migración, y eso hace que uno se porte de una forma con ellos o que se haga políticas públicas asociadas a esa duración políticamente, duración socialmente esperada, ¿no? Entonces es una noción que tiene que ver con el tiempo y que va generando una realidad. Entonces, lo que hace Roberts es, examinando diferentes ciudades del mundo, específicamente Chicago, se pone a ver cómo la sociedad que los recibe en Chicago, una ciudad además muy especial, cómo se tenía sobre diferentes grupos de migrantes, diferentes grupos nacionales de migrantes, digamos italianos, polacos, ¿no? latinos de diferentes nacionalidades, cómo la gente se va aportando según esas duraciones socialmente esperadas, ¿no? Entonces, a algunos les dan trabajo por más años, a unos por menos años, y eso todo va, como digo, creando una nueva realidad. Otra cosa que rescato de este trabajo de Roberts es que él como que hace plantea un modelo en etapas de en qué consiste la integración económica de un migrante internacional a cualquier sociedad, y habla de unas etapas que se recorren relativamente y que indican algo, ¿no? que nos pueden ayudar a investigar. Bueno, como decía, utilizo datos individuales, luego datos de hogares, y encuentro patrones, trato de construir historias con estos patrones y explicaciones, ¿no? Y utilizando la teoría social, que en términos de las migraciones es bien amplia, se conoce muy poco, pero teoría social hay bastante. Y bueno, ahí para animarlos a leer esos libros, menciono la nota de este artículo de Brian Roberts, sobre las duraciones socialmente esperadas. Está en este libro, me parece que está en nuestra biblioteca, si no está en otras bibliotecas de todas formas, y es un libro que tiene más cosas. El editor fue Alejandro Portes, y tiene a Robert Merton como mentor de ese libro. O sea, se reunieron un conjunto de sociólogos que hablaban sobre las migraciones, y el mentor de ese grupo, por una estadía académica larga, fue Robert Merton. Entonces tiene ese sello y su consejo académico. Entonces es muy interesante leerlo. Entonces, bueno, entremos a la migración permanente, movilidad social y naturalización. Bueno, el planteamiento de ese artículo último que les quiero mencionar lo voy a explicar en 4 momentos. Carsten Paerregard, probablemente muchos lo conocen, antropólogo sueco, ¿verdad? Ha estado en el Perú mucho tiempo, en otras ciudades o países latinoamericanos. Él hace una especie de predicción sobre cómo va a ser la integración de los migrantes peruanos en Chile, comparados con cómo se integran los migrantes peruanos en otros destinos, como en Japón, en varias ciudades de Estados Unidos, en España, en Italia, ¿no? En Argentina, ¿no? Entonces él dice, mire, los migrantes peruanos en Chile no se van a adaptar. ¿Por qué? Dice, ¿no? En lugar de estar aferrados a sus países de origen o a sus identidades nacionales y desarrollar patrones de asociación transnacional o identidades diaspóricas, como lo hacen los migrantes del Caribe, los mexicanos y los centroamericanos, o la mayoría de los peruanos en Estados Unidos, en España y en Italia, que intentan adaptarse, ¿no? Por estos mecanismos se intentan adaptar a los países de residencia, ¿no es cierto? Esto no va a ocurrir en el caso dice, es muy difícil que ocurra en Argentina, en Chile y en Japón. Y bueno, ahí pone todas sus razones, ¿no? ¿Por qué creen ¿por qué cree él que esto va a pasar? Dice, además, un elemento de que no se van a adaptar es porque esta desadaptación se puede deber a que los migrantes mismos, los peruanos, en este caso en Chile, ya concentrándonos en nuestro caso, ¿no? Van a percibir que sus posibilidades de movilidad social son muy cortas, no van a poder avanzar en la escalera de movilidad social, ¿no? Entonces, si es así, van a tratar de, no se van a incluir y van a permanecer menos en el destino, ¿no? Y además están sufriendo muchas experiencias de exclusión y discriminación. Ahí les estoy poniendo estos libros que tienen que ver con lo que Carsten Paerregard trabaja.
está este libro Peruvians Dispersed, que está en la biblioteca, A Global Ethnography of Migration, ¿verdad? Este es el libro que se publicó en 2008. Y bueno, la Universidad Católica ha editado la traducción, que se llama Peruanos en el Mundo, ¿no? Una etnografía de la migración global, en el 2013, que sí no está agotada. Y bueno, también mencionarles que en el fondo editorial del Instituto de Estudios Peruanos nosotros tenemos también este libro muy importante, publicado, editado por Ulla Berg y Karsten Peierregar en el 2005, que tienen trabajos de diferentes autores. Es un libro muy importante que no lo usan mucho y cuando me piden literatura siempre tengo que recomendarlo. Entonces lo pueden también encontrar, lo tenemos todavía. Bueno, entonces yo me concentro en esta centralidad, ¿no es cierto?, que indica Peierregar sobre que los migrantes le otorgan importancia a esta posibilidad de avanzar en la escalera de movilidad social, ¿no? Y entonces, digo, esto es un criterio para decidir la permanencia, ¿no es cierto? Se puede colegir más o menos lógicamente. Entonces, pongo una pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede distinguir qué tipo de trayectoria han iniciado los peruanos en Chile? Es decir, en ese momento que estaba examinando, ¿se puede decir ya que va a ser una migración permanente o va a ser temporal, ¿no? Hay migraciones internacionales que son temporales. Todos los grupos nacionales se queda un tiempo nomás y luego se va. Nos estamos preguntando sobre eso a respecto de la migración venezolana a Perú ahora, ¿no? Entonces hay indicadores, hay cosas que se pueden hacer para tratar de enfrentar esta pregunta. Entonces la estrategia analítica que utilizo es centrarme en esto que sería la carrera del inmigrante, ¿no? Lo que les decía que Roberts dice que tiene algunas etapas, ¿no? En la carrera de un inmigrante hay etapas claras. Dos son las que son centrales, ¿no? La naturalización, ¿no es cierto?, adquirir la ciudadanía del otro país y el nacimiento de hijos en el nuevo país, ¿no es cierto? Bueno, pero esto no es obviamente cerrado, hay muchos inmigrantes que pasan por otras etapas, es simplemente un modelo que funciona bien para varios casos, para un patrón interesante de datos. Bueno, entonces ahí entramos un poco a los hallazgos. Primero hay que ver un poco la importancia relativa de los migrantes peruanos en Chile, ¿no es cierto? Estos son los datos de 2011, no sé si se ven tan bien, pero ahí pueden ver todas las regiones, ¿no es cierto?, las regiones de Chile y los países que eran más importantes, de los grupos nacionales más importantes, ¿no? Argentina fue por mucho tiempo el país más importante, o sea, que enviaba migrantes a Chile. Luego, desde el 2011 ya empieza a ser Perú, ¿no es cierto?, y luego de Perú, Bolivia, y luego Colombia, ¿no es cierto? Y ahí se ve que la mayoría de la población, como es el caso de todos los inmigrantes extranjeros, los extranjeros en Chile, están en la región metropolitana. En este caso son 80.3% más o menos, y con la muestra expandida de la CACEN, en ese momento era 97.714 personas. ¿Por qué les digo este número? Porque hay que indicar que cuando se trabaja la migración internacional con encuestas de hogares, siempre ese número, por más que se utilice los ponderados, ¿no es cierto?, siempre va a ser, se subestima en la realidad de ese número. Entonces ahí sale eso, pero eso no quería decir que en el 2011 esa fuera la cantidad, había muchos más peruanos en Chile, ¿verdad? Entonces también quiero hacer notar que en la región de Tarapacá hay un número importante y en la región de Antofagasta también un número importante de peruanos, ¿no? Luego, bueno, esto en el 2017 ha cambiado ya la importancia relativa de migrantes peruanos en Chile. Ahora el grupo más importante es el grupo venezolano, ¿verdad? Y ha cambiado muy rapidito, no está acá, pero en el informe que presenta la CACEN sobre esto, se nota que, acá lo tengo apuntado, no lo apunté ahí, en el 2015, el 29%, el 30% de todos los migrantes a Chile eran los peruanos, y en el 2017 solamente 22.2% es de peruanos, ¿no? En ese interregno entre 2015 y 2017, en el 2015 el grupo más importante
bueno, el grupo de venezolanos era de alrededor de 4.5%, y ahora en el 2017 el grupo venezolano es de 24.2%, entonces imagínense lo que ha crecido, ¿no? 20 puntos porcentuales en menos de 2 años. Bueno, en el grupo de Perú, 56% hombres y 43% mujeres. Siempre ha sido, en este caso, todavía, a pesar de la feminización de la migración a Perú, en el 2017 los hombres son más los migrantes, ¿no? Bueno, acá solamente para hacer bueno, la distribución por sexo y de edad de 2006, 2009, 2011 y 2017, y cómo ha ido cambiando, ¿no? Primero, el grupo de mujeres es el más importante, edades en edad de trabajar, ¿verdad? Luego más o menos lo mismo, pero si ven las edades de los grupos más jóvenes va creciendo, hay migración de menores un poquito más importante. Hay una cosa extraña, que es que los niños que son niños hombres podrían estar migrando en ese tiempo, ¿no? Puede ser un error también de la muestra, que migran más que las niñas en esas edades, ¿no? De 0 a 4 años, o los traen porque son niños, no sé, puede significar algún tipo de patrón familiar en las migraciones que siempre se dice para ver si se puede explorar de otra forma, ¿no? En el 2011 más o menos es lo mismo, y en el 2017 eso es lo que tenemos, ¿no? Hombres y mujeres, el grupo de mujeres es mayor, y menos niños y niñas, y también mujeres en edad mayor, adulta, desde 55 a más años, que por cierto van a tener problemas. Hay un convenio con Chile sobre jubilación y pensiones, pero se cumple a medias todavía. Bueno, hay un importante patrón, ¿no? de mujeres que han trabajado, tienen sus pensiones y van a regresar o están ahí, pero hay cosas ahí que hacer también en términos de políticas públicas y de convenios, ¿no? Y esa es la comparación. Bueno, esta era una foto para cambiar un poco el tema, de que el Perú global, esto aparece por todos lados, en las calles de Santiago, todos los lugares, los locutorios, ahora menos, ¿no? Porque hay más acceso a otros servicios. Esta es una forma de ver la estructura de los hogares peruanos en Chile, ¿no? En este caso, ¿cómo me fijo yo que cada vez hay una mayor tendencia al asentamiento de los peruanos en Chile, con una tabla tan descriptiva como esta? Solamente porque la posición de jefe de hogar, ¿no es cierto?, ha ido cambiando y ha ido creciendo. Cuando la migración es temporal, generalmente los peruanos o los inmigrantes se hacen parte de otros hogares, se hacen pensionistas o están hacen hogares individuales, pero en este caso se nota que ha crecido esa posición, ¿no es cierto? Hay una tendencia entonces a la permanencia. Luego, otra cosa que se puede hacer es que dentro de un hogar se puede calcular ratios sobre el número de migrantes, sobre el número que son peruanos, sobre el número de miembros del hogar, ¿no es cierto? Eso también indica algunos patrones interesantes. Y estos son los hogares binacionales, no sé si se nota bien ahí, pero si es que uno se fija cuál es el hogar binacional, ¿no? Y va a mirar qué tipo de estructura tiene. Por ejemplo, se puede ver que en el primer hogar, que tiene un tipo de ratio, ¿no? Se tiene una mujer que es la madre, que es una jefa de hogar sola, que tiene un niñito que es su hijo, ¿no?, de 6 años. Es un tipo de hogar binacional, muchos hay de ese tipo, ¿no? O también hay otros tipos de hogares, no sé por qué hice esto lo hice para ver qué indicaba este ratio, y es un hogar que tiene, todos son peruanos allí, todos son peruanos, pero me parece que no, uno no es peruano, ¿no? Es la mujer, que es una nuera. Gracias, Joja, por ayudarme. Entonces, bueno, toda esa variabilidad existe en los hogares peruanos y significa muchas cosas, ¿no? Porque las familias, cómo se organizan, ustedes saben, dentro de los hogares hay también relaciones de poder, hay formas de decidir los presupuestos, ¿no es cierto?, lo que se hace con los menores, eso todo crea realidad social otra vez, ¿no es cierto? Entonces es importante que se puede sacar una cosa de ahí. Bueno, ahí les puse los matrimonios y uniones binacionales que
cómo se veía en el 2009, ¿no? Se ve que en este caso, en el caso de Perú, ¿no es cierto?, hay 24% de hogares, de hogares que son casi 25% que eran hogares binacionales. Y con esto quiero decir que hay el crecimiento de una segunda generación de hijos, ¿no?, de hijos de migrantes peruanos, que es inédita en Chile, ¿no? Y por eso apuntaba yo a esto, que hay una comunidad binacional peruano-chilena emergente, que no es peruana solamente, que no es chilena solamente, es peruano-chileno, ¿no? Ahí está específicamente, ¿no? La mayoría de casos tienen que ver, en ese tiempo, en el 2011, perdón, el casi 20%, 18.47% son jefas de hogar que es peruano y cónyuge peruano con hijos que han nacido en Chile, ¿no? Luego está que el casi 9% son jefas de hogar que es chilena, o jefe de hogar chileno, y cónyuge peruano, y algunos todos hijos chilenos, y el 5% es jefe de hogar peruano, con algunos, esos son los hogares de madres solas, ¿no es cierto? Y finalmente el menor número de hogares binacionales peruano-chilenos son los en el que el jefe de hogar es peruano o la jefa de hogar, más sobre todo son hombres, y la cónyuge es mujer y los hijos son algunos nacidos en Chile. Esto es solamente, esto tiene que ver con el año de llegada, ¿no? Entonces solamente lo puse ahí porque acá también se puede hablar de cohortes de inmigración, así como hay cohortes de nacimiento, que son grupos de personas que han nacido el mismo año o en el mismo periodo de años. También hay cohortes de inmigración, es decir, colectivos de personas que han llegado a un país en el mismo periodo, y eso es importante porque el periodo mete influencia sobre esa experiencia, ¿no? No es que le da historia, le da explicación a muchas cosas que a veces no se entiende si no se ve el contexto, entonces el tiempo siempre explica. Entonces, bueno, ahí solamente para señalar que la inmigración peruana a Chile ya tiene varias cohortes de inmigración, y una última cohorte, en este caso la del 2005 al 2012, tiene sus particularidades, ¿no? La mayoría de ellas están en el grupo de 25 a 34 y muchas son mujeres, y es interesante esto por una razón, y es que, bueno, esta es otra foto con estos locutorios, ¿no?, donde se ve claramente cómo también los migrantes peruanos entablan sus relaciones familiares transnacionales, pero lo que quería decir es que, no sé por qué esto está llegando a esta parte, perdón, lo que quería decir es que, todavía vamos a poner un poquito las conclusiones después, es que en este grupo de migrantes, de esta última cohorte de migrantes que llegaron a Chile desde 2005 al 2012 más o menos, hay un grupo de peruanas, mujeres, que se podría decir que ustedes saben que la ciudadanía peruana no es necesario renunciar a la ciudadanía peruana para adquirir la nacionalidad chilena, es decir, uno puede tener doble nacionalidad, y a partir de un año esto es mucho más posible, ¿verdad? Sin embargo, en estos registros que por error no estoy mostrando, hay un grupo grande de peruanas que han renunciado a la ciudadanía peruana, ¿no?, que han adquirido la ciudadanía chilena, pero han renunciado a la ciudadanía peruana. Entonces la pregunta es ¿por qué? Si no es necesario renunciar a la ciudadanía peruana para adquirir la chilena, ¿por qué han hecho esto, no? Entonces uno va a mirar los datos, a quiénes son estas personas en los datos, en registros individuales, y te das cuenta que son personas, sobre todo son mujeres más jóvenes de esta cohorte de inmigración, y que trabajan en servicios personales, servicio doméstico, ¿no es cierto?, y tienen menos educación, ¿no? Entonces lo que estoy tratando de decir es que podríamos
encaminar todos estos pequeños hallazgos descriptivos para formular una hipótesis de que, ya, entonces, tomándolo de Paerregar, ¿no? Que dice, bueno, la presunción de tus expectativas o tu pensamiento de cómo va a ser tu movilidad social en un país, en una sociedad a la que te integras, si son bajas, ¿no es cierto?, tú haces estrategias, o te quedas, o te vas, ¿no es cierto? Pero en este caso parece que sí, se van a quedar, pero en vez de, digamos, seguir manteniendo esta nacionalidad, ¿no es cierto?, peruana, podría ser el signo de que se quiere desde el inicio de la carrera migrante, desde que llegaste poquitos años nomás, renunciar a la nacionalidad peruana y asimilarte completamente, ¿no?, a la nacionalidad chilena para tener posibles expectativas mejoras, ¿no?, expectativas de movilidad social. Y eso es lo que en este artículo de argumentos también está mejor explicado, acá no lo he traído, perdón, por una confusión con este PPT. Entonces, pero se dicen las conclusiones, ¿no? La naturalización, si nos acordamos de esto que les decía de Brian Roberts, que decía, dos son los indicadores de si una migración, ¿no?, la naturalización y los hogares binacionales. Por el indicador de naturalización, ¿no es cierto?, todavía el 87% de los inmigrantes peruanos a Chile no está transitando ese sendero, ¿no? No se naturalizan chilenos. Este grupo específico que les hablé, sí, ¿no?, de mujeres, ¿no?, que de la última cohorte de inmigración, menos recursos, sí estaría presentando esto, pero la mayoría no. Pero sí queda claro que, digamos lo que digo ahí, pero sí queda claro que respecto del indicador de nacimiento de hijos en el nuevo país, casi 38% de la población inmigrante peruana ya está transitando hacia una migración permanente, y este proceso ha creado una inédita, por lo numerosa que es, segunda generación peruano-chilena. Hay estudios sobre segundas generaciones que también son muy interesantes. Los pioneros en estos estudios han sido los estadounidenses, ¿no?, pero en Europa y en otros países, en Argentina recién se están haciendo, en España también, de cómo se integran los hijos de los migrantes, ¿no?, en términos de movilidad social. Entonces, bueno, ya en Chile existe ese proceso hace tiempo, y es muy interesante examinar qué están haciendo en términos de educación, ocupaciones, trabajo, ingresos, todo eso, ¿no? Todo lo cual se puede hacer con la CACEM. Bueno, entonces en la tarea de demostrar, de usar ambos indicadores, ¿no?, también en términos geopolíticos, si se quiere, ya que tenemos también, ¿no?, los estudios internacionales, estas preocupaciones en mente, tenemos una comunidad binacional, ciudadanos peruano-chilena, a la que se tiene que, o la que va a vivir o que tiene, que va a experimentar política tanto chilena, política pública, tanto chilena como peruana, y con los últimos gabinetes binacionales, al parecer también algunos escenarios de política pública bilateral, ¿no? Y bueno, esa es la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por tu interesante presentación y por la literatura tan sugerente que nos has mostrado. Quisiéramos saber si tienen algunos comentarios o preguntas. Sí. Johanna. Gracias, Tania. Muy interesante la presentación. Tengo algunas preguntas que tienen que ver más bien con lo último que has comenzado, relacionado al análisis de los procesos migratorios, sobre todo esta cohorte del 2005 y esta hipótesis de expectativa de movilidad social al cambiar de nacionalidad, ¿no? Porque inclusive en el cuadro mostraste que, si bien es cierto, es más fuerte esta migración en el 2005, ya existía otra ola fuerte de migración en el del 2000, ¿no? Que efectivamente, entiendo, procede de justamente el proceso de crisis que comenzamos a tener en el 98 aproximadamente, y que mucha gente se fue a Chile justamente para migrar por busca de trabajo, ¿no? Entonces mi pregunta es si has podido, usando la CACEM, ¿se puede analizar hogares panel en esos años? Como para hogares panel, o sea, esos hogares que se repiten en estos periodos, o sea, si tienes un hogar en el 2000, si se repite en el 2005, luego en el 2017, no sé, así como haciendo un seguimiento, para ver si hay
dos hipótesis aquí, ¿no? Una que está relacionada con que hay una mejor expectativa de movilidad social al cambiar de nacionalidad, pero tal vez se deba a que es mucho más sencillo traer a tus familiares si eres nacionalizado, digamos, del país de origen. Y entonces, si tú observas en esos hogares a esas familias que crecen a lo largo del tiempo y los miembros de la familia, tal vez haciendo el análisis anterior que hacías del número de miembros de familias, el índice, ves que la familia que viene termina siendo peruana, entonces habría también una lógica más de facilitar el proceso de migración de la familia, ¿no? Dado que es un joven el que está viniendo, ¿no? Y por lo general los jóvenes pues tienen menos posibilidades, inclusive, o sea, tienen más posibilidades en términos de trabajo, pero menos posibilidades en términos de papeleo y todo eso para atraer a otros tipos de familiares, ¿no? Entonces, tal vez allí sería interesante si se puede ver un análisis de ese tipo. Y también tengo otra pregunta que está relacionada también con eso, ¿no? Y que has mencionado muy poquito ahorita en la conclusión, ¿no? Que es cómo influye el acceso a servicios de ayuda social en los procesos de nacionalización, ¿no? Porque inclusive hay mucha discusión dentro del mismo Ministerio de Desarrollo Social en Chile que está enfocándose hacia atender a los migrantes, ¿no? Como un grupo diferenciado del grupo, digamos, de ciudadanos chilenos, ¿no? Y sin embargo, no se han dado cuenta que dentro del grupo al que atienden hay gente que tiene efectivamente la doble nacionalidad, porque justamente para trabajar de manera formal tienes que sacar la residencia por lo menos y comenzar tu papeleo de nacionalización. Y eso les da acceso justamente a todos ese tipos de servicios que da de ayuda subsidiaria, inclusive para acceso a AFPs y de seguridad social que da el Estado chileno. Entonces, ¿cómo influye el acceso a servicios de ayuda social en los procesos de nacionalización de estas familias, ¿no? Sí. Gracias, Tania. Bien interesante como siempre. Yo tenía dos preguntas. Bueno, voy a jalar a mi terreno porque me encantan las leyes, las instituciones y las políticas y todo eso, así que me gustaría preguntarte un par de cosas, ¿no? Hace como que un mes, salió un reportaje en Cuarto Poder sobre Tumbes, la migración venezolana en Tumbes, ¿no? Y claro, cuando le preguntaban a las autoridades de Tumbes sobre la migración venezolana, era clarísimo que para ellas los ciudadanos venezolanos en el territorio no eran su obligación, no eran su competencia ayudarlos, trabajar con ellos, en fin. Y esto es contraintuitivo, ¿no? Porque uno pensaría que una autoridad piensa en el territorio y en todas las personas que viven en ese territorio, te gusten o no, no solamente los que son ciudadanos, ¿no? Pero era claro que para el alcalde y para la gente de la municipalidad, que por cierto no era gente xenofóbica ni nada de eso, no era gente que estaba preocupada por el hecho, había esta actitud de, bueno, no son nuestra responsabilidad, que el gobierno de Lima haga algo, ¿no? Yo te quería preguntar por eso en torno a cómo se define esto en Chile, no sé si hay alguna... En esto que tú mencionabas del social expected duration de la migración, ¿no? ¿Cómo las autoridades veían en todo caso, no sé si ahora, pero sobre todo cuando en esta olita que mostrabas de los años anteriores, cómo se entendía la presencia de estos migrantes, ¿no? Yo entiendo que para el caso de Chile la migración peruana ha sido la primera contemporánea importante, pero por supuesto han venido luego haitianos, muchísimos, colombianos también, sobre todo al norte de Chile, y ahora, Colombia, Bolivia, ¿no? Y ya ahora Venezuela, ¿no? Que es más importante. Pero quería preguntarte sobre, digamos, en ese estudio que has hecho, ¿no? Si sale algo de cómo se entiende la política de trato con los migrantes, ¿no? Digamos, lo que un poco preguntaba Johanna también, ¿no? ¿El ministerio es responsable de ellos o no? ¿O merecen una especie de programa especial para sus necesidades, ¿no? Te quería preguntar por eso y también renovar también el comentario que hizo Johanna sobre la legislación, si hay algo que nos dice, que nos puede dar pistas por qué se toman decisiones tan drásticas como renunciar a la nacionalidad, sobre todo en un... Claro, decir que es algo emotivo no creo que sea, ¿no? Digamos, porque digamos, la imagen del país está bastante bien en los últimos años, ¿no? No es que sea algo con el hígado, ¿no? En todo caso, ¿no? Puede haber algún tipo de incentivo legal que lleve a eso, ¿no? Quería preguntarte si de la legislación sale algo, algún beneficio de la renuncia, de la nacionalidad.
En fin, ¿no? Creo que ahí pueden haber detalles muy específicos. Afortunadamente, el Estado chileno es muy claro en los requisitos de la migración, ¿no? Cuando uno entra, tiene una página bien bacán y uno puede ver, pues, ¿no?, cuáles son los requisitos. Quizás ahí puede salir algo de por qué suceden estas cosas, ¿no? Pero sí, eso. Quería preguntarte por el marco político institucional en Chile y cómo afecta esto que nos ha mostrado. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere preguntar? Gracias. Hola, Tania. Un saludo para todos. Sobre esto de la renuncia a la nacionalidad, cuando es posible tener ambas, dices, ¿no es cierto? Si me permiten, el otro día estuve conversando con una peruana que ha migrado hace 20 años a Nueva Jersey y me comentaba que el día de las elecciones en Perú organizan las mesas y el local de votación, es todas estas cosas que ocurre siempre. Y efectivamente los peruanos no iban a votar para allá. Ella es una activista de la comunidad peruana y se ofrece siempre como voluntaria y abre el ánfora y nadie va a votar, nadie, 1 o 2, y hay elecciones en que no ha votado nadie. Y entonces lo que tú dices me hace pensar, ella me dice que normalmente las personas de mediana edad para abajo, también en Estados Unidos es posible tener las 2 nacionalidades, pero renuncian a la peruana cuando no es necesario. ¿Por qué? Porque si tienen la nacionalidad peruana o la conservan, tienen que ir a votar, pero como tú bien dices, es gente que tiene trabajos precarios, trabajan como empleados domésticos, trabajan como obreros, hay una serie de situaciones que impiden que él pida permiso o deje de trabajar, porque si conservan, repito, si conservan la nacionalidad peruana están obligados a votar, por tanto, deliberadamente renuncian a la peruana, no por un asunto de nacionalidad, sentimiento peruano, etcétera, sino por un asunto de practicidad, porque luego tengo que pagar la multa a la OMPE, llego a Perú y estoy obligado a pagarla, tengo que dejar el trabajo. Pregunto, quizás estas razones podrían trasladarse a Chile, porque tú bien dices, es gente que trabaja como empleada doméstica, tendrían que pedir permiso, mucha gente no vive en el lugar donde le toca votar y eso implica traslado. Los jóvenes normalmente, o la gente de mediana edad, normalmente está desencantada de la política en el Perú, se han ido del Perú probablemente por razones políticas y tienen que ir a votar cuando ya la política peruana no les interesa. Pregunto otra vez, ¿no? Quizás sean esas las razones para renunciar a la nacionalidad peruana, sencillamente el ir a votar, ¿no? Porque son países en que el voto es libre, es voluntario, etcétera. En fin, me gustaría preguntar a ver qué opinas tú, qué piensas. Gracias. Tal vez damos pase a las respuestas y luego si surge otro comentario, una segunda ronda. Bueno, gracias. Bueno, ustedes me han preguntado un montón de cosas que justamente salen para investigar, ¿no? Porque yo no tengo mucho las respuestas, pero todas las preguntas son sumamente interesantes y también las hipótesis que se plantean, ¿no? Y me hace ver justamente las amplias posibilidades que tenemos para seguir investigando sobre estos hallazgos, ¿no? Que son sencillos, como digo, pero apuntan a muchas posibilidades que al mismo tiempo dan cuenta de otros procesos más importantes, ¿no?, de las sociedades, en este caso la peruana y la chilena. Entonces, la pregunta de Johanna Yancari habla, bueno, me dice sobre el panel. No sé si hay un panel en CACEN, pero estoy segura que hay, porque debe haber, no lo he explorado, ni siquiera, te confieso, no tengo la información, debe tener algún tipo de panel la CACEN, porque uno de los, la CACEN se hace con varios actores, ¿no? No sé si dije eso, pero le encargan la aplicación a un centro que es el Centro Longitudinal y de Encuestas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Yo entiendo además que por los estudios que he visto longitudinales debe haber una muestra longitudinal, entonces debe haber, pero yo no la he visto, no la conozco ni tengo la información, pero sería muy, sería una estrategia mucho más fuerte la de tener una muestra panel para examinar estas preguntas, ¿no? Sobre la política social, dice, bueno, ¿cómo influencian?
la pregunta que tienen ellos de nacionalidad tiene solamente la peruana, solamente la chilena, no, solamente la chilena, otra que no sea la chilena, y tienen ambas, o sea, los tienen mapeados, a los que son de doble nacionalidad los tienen claritos quiénes son, o sea, no creo que sea, no es un error está muy claro quiénes tienen doble nacionalidad y todo eso. Por otro lado, hay cosas, como todas las sociedades y el aparato estatal funciona también por momentos funciona de una forma que no es totalmente ¿cómo se dice? Con una sola tendencia, ¿no? Hay muchas tendencias. Entonces, en el Ministerio de Inclusión Social, que se supone es un muy buen Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Para focalización y todo esto, ellos pueden haber como culturas de política pública que son más hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si tienen una cultura de política pública más hacia la izquierda, no les va a interesar el tema de la nacionalidad o quien tenga la nacionalidad. O sea, ellos están con toda esta, además con todo han recibido, se han entrenado, se han formado con toda esta filosofía técnica, profesional del enfoque de derechos humanos. Es una cosa que también podemos investigar acá, o sea, nuestras leyes, Jorge, tienen eso, que se los aplique o no, bueno, eso es otra pregunta, pero la gente actúa en sus puestos de gobierno y técnicos, y también muy convencidos de que tienen que proteger a todos, que la nacionalidad no importa y todo esto, y yo pienso que una mezcla y combinación de eso existe en Chile como existe en Perú. Entonces, por ejemplo, y Carolina Stefoni, que por cierto, he traído estos libros, si alguien los quiere, ahí se habla, ahí está el primer artículo que les hablaba sobre los arreglos residenciales, son gratuitos, cortesía de la Konrad Adenauer, siempre me los dan y no sé a quién regalárselos, o sea que si por favor los usan, aunque sea para otra biblioteca, si no por mi artículo, por el artículo de Carolina Stefoni, que ella justamente hace en ese tiempo, porque ya ahora tiene otros artículos, que ella es una investigadora chilena, ¿no? Socióloga también sobre migraciones, como que tenemos dúos, ¿no? Parejas, ¿no? Sobre migración está Carolina y también yo trabajo con Carolina. Ahora vamos a trabajar un trabajito conjunto. Bueno, Carolina habla de las políticas públicas al inicio y apunta muy bien claro, y también en el quinto suyo, nuestro libro, también te explica cómo a pesar de las leyes, a pesar de que en términos de las leyes los migrantes podrían no entrar en como los que toman las decisiones a niveles intermedios deciden, por ejemplo, en una UCE, no sé cómo se llama en Chile, en una UCE que van a matricular de todas formas a los chiquitos peruanos, a pesar de que haya una tendencia que no, que deciden que en los hospitales que van a atender a las madres, ¿no es cierto?, o en el Ministerio de Salud deciden que tienen que atenderse a todas las madres embarazadas o que tienen hijos menores, a pesar de que estábamos en el gobierno ¿cuál es este último gobierno antes de Bachelet? Del primero de Bachelet, o sea, ¿no? Que era total, además ya la xenofobia había empezado, entonces, como te digo, es mixto, ¿no? Y en términos de políticas públicas tú te encuentras todas esas combinaciones, pero yo diría que más ha sido hacia la responsabilidad social de todas las personas que se consideran necesitan protección social, ¿no? Es una cultura que ha aparecido ahí. Hay la otra también, pero también está esa cultura. Me imagino que eso también va a pasar acá en nuestro país y sé que instituciones diversas se mueven por una u otra orientación, ¿no? Es notorio eso, ¿no? O sea, el Ministerio de Justicia, ¿qué digo? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se mueve por esta orientación de enfoque de derechos humanos, también lo hace, bueno, el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? El Ministerio del Interior también, pero tiene otras prioridades que también hay que comprender, ¿no? La Defensoría es un actor, o sea, todos los actores se mueven un poco orientados con diferentes ideas sobre lo que tú has mencionado, Jorge, que es esto de que hasta qué punto son de nuestra competencia política en la protección de los extranjeros, ¿no? Es toda una cosa bien interesante que discutir y bueno,
Respecto de las expectativas que decías, tú mencionaste un ratito las expectativas de duración, ¿no?, socialmente producidas. Diría que en Chile, al principio, por la atención educativa que se les dio a los niños, incluso había escuelas en el norte de Chile en las que la educación bilingüe intercultural era excelente, ¿no? O sea, se enseñaba a los niños en su primera lengua, sea aymara, muchos, otras. Entonces ahí estás pensando en una sociedad que está pensando hacia el futuro, ¿no? No una expectativa corta de integración, ¿no?, sino de permanencia. Y como digo, creo que es un panorama mixto, ¿no? Frente a los peruanos tal vez tendría que, además estas se modulan de acuerdo al grupo nacional, ¿no? Frente a los peruanos por nuestra historia, pero, adversa, pero también bien fuerte que tenemos, puede ser que haya habido una expectativa, además como país fronterizo, una expectativa de, bueno, ya intégrense, seamos peruanos, chilenos, lo que sea, pero frente a otros grupos nacionales no, o sea, frente a los ciudadanos haitianos hay un rechazo, ha habido un rechazo muy, muy intenso, ¿no? Entonces, conviene preguntarse eso de las expectativas socialmente, de las duraciones socialmente esperadas según grupo nacional, ¿no es cierto? Y se puede ver en las políticas públicas como tú lo mencionas claramente, ¿no? Porque además hay, desde relaciones exteriores, nosotros y también ellos hacen diferencias, ¿no? Ahí intervienen todos los convenios y acuerdos, ¿no? O sea, por ejemplo, Mercosur, ¿no? Mercosur tiene un acuerdo de residencia temporal y permanente. Y nosotros los peruanos la usamos bien para todos los grupos que están en Mercosur. Hay otros países que no, o sea, Chile, por ejemplo, me parece que todavía no ejecuta eso para el caso de Perú, tiene sus razones, Brasil sí, ¿no es cierto? Entonces, ahí también entran todos los acuerdos. Te lo menciono porque yo sé que tú te interesa mucho y que puedes darle mucha más atención a estos temas. Sobre la legislación, los incentivos legales, no los conozco. Ahí hay toda una cosa para hacer que se puede ver, ¿no? La pregunta de José, que plantea temas muy interesantes también, sobre cómo puede ser, lo que entiendo de tu hipótesis, José, es que dice, bueno, tal vez estas obligaciones cívico-políticas de ir a votar, en el contexto de que además tienes un trabajo precario, tus recursos son más precarios, bueno, hay un pragmatismo, ¿no?, de la ciudadanía. ¿Qué significa? Pero tiene que ver con las generaciones también. Y estamos enfrentándonos, diría yo, a un peso, una tensión distinta hacia la política, ¿no? Y también a un peso en la vida, en la vida de uno, la vida individual, ¿no es cierto?, que es distinto ahora. Y diría que tiene que ver con eso. Tu apreciación me parece interesante, y creo que también se ha investigado, se investiga mucho sobre el comportamiento político de los inmigrantes, ¿no es cierto? En Estados Unidos hay mucho, ya desde la ciencia política se ha hecho muchas cosas bien interesantes. O sea, te dicen, por ejemplo, cómo personas que eran de izquierda en su sociedad de origen toman directamente todos los valores políticos de la sociedad de destino, ¿no? Pero porque tienen una edad y porque son hombres o porque han tenido movilidad social descendente, ¿no es cierto? ¿Cómo interviene todo eso? ¿Cómo actúan las mujeres? ¿Y por qué actúan las mujeres así, ¿no? Y es interesante, se puede ver mucho eso en los patrones de votación, ¿no?, respecto de los peruanos. Y lo que veo de las tres preguntas es que ustedes han planteado muchas vías nuevas de que se pueden explorar, ¿no? Y solo a partir de una encuesta que te da datos así descriptivos. Una pregunta más. Volviendo entonces a los datos descriptivos, para ya no meternos en la parte más legal y toda esta cosa. Tú caracterizaste 4 tipos de hogares binacionales, ¿no? Pero no he visto en la presentación que hayas mostrado algunos datos característicos de esos 4 tipos de hogares, ¿no? ¿Hay diferencias entre ellos? O sea, más allá efectivamente de que la jefa sea unipersonal, digamos, ¿no?, como fue en uno de los 4 grupos que se analizan, ¿no?, de jefe peruano con hijos chilenos, ¿no?
¿Qué características tienen? ¿Hay diferencias tal vez en el tamaño, más allá de eso, ¿no? Niveles de educación, no sé, ese tipo de cosas. Eso me toca hacer. O sea, me toca hacer por estructura, por tipo de hogar binacional, ¿no? No, me toca hacer eso y no lo he hecho. Solamente tengo para toda la muestra de peruanos, ¿no? Y eso está en ese libro. Pero es como, sí, se nota lo que tú me dices, ¿no? El tamaño del hogar, ¿no? Y los indicadores de vulnerabilidad demográfica que les hablé están allí y sí hay cierta vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo relacionada con la jefatura femenina, con hijos menores, es lo que sale primero, ¿no? Pero esto que tú dices es una cosa que tengo que hacer, o sea, y que sería excelente idea, ¿no? Por grupo de hogar binacional, ver qué pasa. No, vi una cosa también de ocupaciones y también de educación. Y si comparas a los peruanos con los bolivianos y los colombianos, se nota la diferencia. O sea, el grupo nacional más dificultades es el grupo boliviano, más que los peruanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario por ahí? Sí. Rasgo general, me pareció interesante la planteación de Perregard sobre una mala adherencia de los peruanos migrando en Chile, en Japón y en Argentina. Pero con la información que nos da, me parece que no fuera que se vaya a plantear. Entonces yo quería saber, así sí, con la data que tiene, da la impresión que esto que describe Berg en los migrantes de Perú hacia Estados Unidos, ¿se ve algo así también que, por ejemplo, o sea, es muy interesante, ¿no? Porque por un lado puede ser que hay un fenómeno similar como la migración rural a la urbana, que al final puede haber sido similar de exclusión y de percepción de desigualdad y discriminación, y pasó que se adaptan y al final en el tiempo se ve que hay un grupo grande que ya domina la ciudad, que pase similar en Chile por estos patrones digamos, fuertes rurales de tender a agruparse, de socializar, de transmitir información, que es algo propio de la cultura, digamos, predominante que migra, ¿no? Que posiblemente de origen andino, y si eso se ve que se pueda replicar, pero por otra parte también pienso que esta identidad tal vez podría ser puesta en discusión, que gente que ya abandona la nacionalidad peruana podría también ser un argumento que más bien no quieren o quieren desligarse de estos patrones de identidad de su lugar de origen, ¿no? No sé si se... Claro, qué bueno, Yolanda, que me estás ayudando a darle cierre a esa hipótesis de Perregard, porque se está notando que ahí estaría equivocado, ¿no? O sea, que respecto del indicador de la conformación de hogares binacionales, tener hijos, ya, o sea, ya fue eso, están integrados y la vida de esa segunda generación lo va a hacer más claro, ¿no? Por eso hablo de que hay una comunidad binacional, ¿no? En Chile, peruano-chilena. Entonces, por el lado de las expectativas, por la vía de la naturalización no, pero por el lado tú has entrado por el tema de, pero entonces, porque ellos perciben discriminación, exclusión, y me preguntas, y he entendido, creo, tu pregunta, me dices, ¿no hay entonces los mecanismos de protección social que generan las redes de migración, por ejemplo, en el caso de los migrantes andinos rurales a las ciudades que conforman sus nichos, ¿te referías a eso? Prefiero migrar a Chile, sí. Pero me voy en el sentido de que como la perspectiva individual del grupo que migra posiblemente sea mayormente de origen andino, rural, okay. Y que okay. como patrón cultural tengan a socializarse y formar grupos y mantener estas redes de ayudarse como familia. Sí, en el censo eso se puede ver si eso podría también replicarse en lo que está sucediendo con estos peruanos que están migrando allá y que tienen digamos,
historial cultural en su familia. Claro, sí te entiendo. Sí, la idea allí es que sí se tiene que distinguir por grupos, ¿no? O sea, los migrantes no son una abstracción, tienen una extracción de clase, están situados en la sociedad de origen en un grupo específico que también si es una sociedad muy desigual, es discriminado, ha sufrido desigualdad, ¿no es cierto? Y eso se refleja se normaliza un poco en algunos aspectos, pero también se refleja en lo que concibe la sociedad que los recibe. De hecho, hay unos autores chilenos, Claudia Mora y Eduardo Undurraga. Ellos tienen un artículo sobre racialización, está en el Latin American Research Review, que es la revista de LASA, ¿no? No sé. Sí, entonces ellos tienen un artículo que habla de racialización y cómo más bien hacia los migrantes peruanos ha habido un proceso que le llaman así de racialización porque se ha naturalizado las características y el carácter del grupo peruano, de las personas o los individuos peruanos, para lo que ha contribuido a que estén o permanezcan digamos, en la cola más vulnerable de la estratificación social ocupacional, ¿no es cierto? Entonces dicen, los peruanos son muy leales, son muy serviciales, son muy, ¿no? Entonces, todo eso actúa para que para que las peruanas y los peruanos se mantengan en ocupaciones de servicios, ¿no es cierto?, o subalternos. Entonces, sí, existe lo que, o sea, es un background étnico de desigualdad, ¿no es cierto? Y la etnicidad entra ahí, ¿no? Entonces, sí. Sí, pero mi punto era más por el lado, por ejemplo, ¿no? La migración de Puno a Lima. Claro. Es bastante fuerte el apoyo social, por ejemplo, Unicachi. Claro. Si hay algo así que se pueda leer en los censos, que se esté formando como una comunidad de eso en los migrantes de Perú sí. a Chile. Sí. A eso, sí. No más bien como algo que lo mantenga al lado negativo de su adaptación, sino más bien por el lado positivo de su adaptación allá, que vaya justo con un argumento en contra de lo que PRGAT soporta. Sí, tienes razón. Sí, hay una comunidad peruana muy también que se vincula por varias cosas que incluso han llamado tanto la atención, ¿no? Porque esos vínculos son tan intensos que protegen, como dices tú, que han llamado la atención de investigadores chilenos también, ¿no? El tema de la comida, ¿no es cierto? Sí existe eso. No se ve en los censos, o sea, yo no lo he visto, pero estoy segura que se podría intentar ver. Se ve más cualitativamente, pero sí tal vez se puede probar, ¿no? Podríamos ver, podríamos intentar verlo, de hecho. Claro, sí. como por ejemplo, si una opción dijo usted que podría ser que usen la vivienda como pensionario, pero también puede ser que usen la vivienda como que la casa del tío, el primo, y tienen ya un grupo de red fuerte que se va a hacer de apoyo y va a tener un fuerte para seguir ascendiendo. Exactamente, eso te permite ver las estructuras de los hogares, o cuando crecen mucho los hogares unipersonales, individuales, te das cuenta que hay una tendencia a lo contrario, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si han ido creciendo, te das cuenta que no. Entonces, sí se puede ver en la estructura de los hogares. Hay preguntas de etnicidad y también hay preguntas de discriminación, creo, así tipo nuestro módulo de gobernabilidad y ciudadanía, también hay preguntas, me parecen así. Entonces sí se puede hacer, sí se puede, pero igual tienes que ir a conversar con las personas, ¿no? Y ver, sí. Sí, con la revisión había esa impresión, o sea, habría que todavía indagar. Entonces, sí, yo no te podría decir esto claramente. Muchas gracias. No, gracias a ti, Yolanda. Muchas gracias a todos por su participación y a Tania sobre todo por la interesantísima presentación. Muchas gracias a todos.